Vamos a resolverlo en desorden, a ver cómo nos va saliendo aquí, ¿ok? ¿Cuántas vértebras tiene la columna vertebral de un ser humano en promedio? Súper fácil, mucha de 33, eso sí lo sabemos todos. Pero sabemos que tienen variaciones, ¿verdad? Puede ser de 32, 34 vértebras y va a depender de factores del desarrollo, de la raza, etcétera, etcétera, ¿ok? Como no los puedo ver y no puedo estar leyendo sus comentarios, si quieren sí pongan su micrófono, pero no vayan a estar diciendo ninguna mulada ni nada así, ¿van? Bueno, ¿qué más? Pregunta número 2, ¿en cuántas regiones está subdividida la columna vertebral? 5, a mucha. También no sé cómo tienen mala esa, pues. Región cervical, torácica, lumbar, sacro y coxis. ¿Ok? 5 regiones es la subdivisión que tiene la columna vertebral. Pregunta número 3, ¿a partir de qué edad se fusionan las vértebras coxígeas? 30 años. A partir de los 30 años. Entre buenas. ¿Cuál es la última vértebra que dota de movilidad significativa? Columna vertebral, esta es una pregunta importante. En alguna parte de su libro les menciona que las 25 vértebras superiores son las que dan movilidad importante y significativa a la columna vertebral, ¿verdad? ¿Cuáles son las 25 superiores? Pues obviamente empieza desde la primera cervical, las siguientes cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares. Doc, que mejor apaguen los micrófonos. Sí, porque no se les sigue mucha. Va, apaguen los micrófonos entonces, mucha. Bueno, pues sí, entonces 25 vértebras superiores, muchas, 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares y la primera vértebra sacra, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la última que dota de movilidad significativa de la columna vertebral? Sería S1, ¿ok? Si seguimos, ¿cuál o cuáles de las siguientes estructuras participan en la articulación de las vértebras? Importante, mucha, tienen que poner atención a sus preguntas porque aquí está bien especificado cuál o cuáles. Ahí solo con eso ya les está dando una indicación de que podría haber más de una respuesta correcta. Okay, entonces, ¿qué estructuras de estas participan en la articulación de la columna vertebral? Obviamente las caras articulares de los procesos articulares y también el disco intervertebral. En la pregunta número 6, con respecto a la estructura y función de las vértebras, ¿cuál de las siguientes es correcta? Bueno, su estructura básica se compone de cuerpo, arco y 8 apófisis. No, sabemos que son solo 7, ¿ok? La sucesión de forámenes transversos forma el conducto vertebral. No, ¿verdad? Lo que forma el conducto vertebral es la sucesión de forámenes vertebrales. Los forámenes transversos solo están en las vértebras cervicales y son los que dan paso a las arterias. ¿Sí? ¿Se trabó? Sí. En el 5, en la pregunta 5 se quedó trabado. Ok, espéreme. Ajá. Y ahora, bueno, pero ahora no sé cómo hacer para que regrese. A mí no me sale la presentación. Ahorita no le sale nada, ¿verdad? No, ahorita solo se ve. No, ahorita ya no. Qué lata que pase eso, mucha. Qué mal. Ahorita debería poderse otra vez. ¿Cómo estamos ahorita? Sí, ¿verdad? La pregunta 5 se ve. Va. ¿Ahora? La 6. Ya se ve. No, ¿Ya? sí, ya, ahorita sí, ya. Va, sigamos. La pregunta 6, con respecto a la estructura y función de las vértebras, ¿cuál de las siguientes es correcta? Dijimos que la estructura básica se compone de cuerpo, arco y 8 apófisis. No, porque son 7. La sucesión de forámenes transversos forma el conducto vertebral. No, porque es la sucesión de forámenes vertebrales la que forma el conducto vertebral o conducto espinal. El cuerpo vertebral se compone de hueso esponjoso reticulado. Eso sí. El arco vertebral se forma por las láminas. No, únicamente por las láminas no, también están involucrados los pedículos. Y los procesos articulares ayudan en el desplazamiento anteroposterior de las vértebras. Eso es falso. Sabemos que los procesos articulares evitan el desplazamiento anteroposterior de las vértebras. Pregunta número 7. Con respecto a las vértebras cervicales, ¿cuál de las siguientes es correcta? Su foramen transverso de forma triangular es su rasgo más distintivo. No, mucha. C2 tiene el proceso uncinado más grande. No. Ni siquiera tiene proceso uncinado. C2 es axis y el detalle más importante de C2 es el diente o apófisis odontoides.
Los tubérculos posteriores de C6 se conocen como tubérculos carotídeos. Es falso, sabemos que son los tubérculos anteriores los que se conocen como tubérculo carotídeo o tubérculo de Chassaignac. Y se recuerdan que durante la clase mencionamos que tenía varias utilidades en la práctica clínica. Esos son los tubérculos carotídeos, son los anteriores de C6. El proceso espinoso de C7 es bífido y es el más grande en 70% de la población. Esto es falso porque sabemos que ¿cómo se llama? Que no es bífida, la espina de C7 no es bífida y sí es el más grande en 70% de la población. Entonces la respuesta correcta es A, el foramen transverso. Es el rasgo más distintivo. Pero esta pregunta creo que la hice mal, mucha. Doctor, ¿y la E? Que no es de forma triangular. Ajá, yo creo que sí. Espérame. Doctor, ajá, es oval. Doctor, la respuesta correcta es C. Perdón, sí. No había visto la E, ajá, sí. Hasta yo me estoy engañando con mis preguntas, mucha. Sí, el arco posterior del atlas corresponde a las láminas de una vértebra típica. Esa es la respuesta correcta. El foramen transverso sí es un rasgo distintivo de las láminas de las vértebras cervicales, pero no es de forma triangular, es de forma oval. ¿Ok? Pregunta número 8. Con respecto a las vértebras torácicas, ¿cuál de las siguientes no es correcta? Su característica principal es la presencia de fositas vertebrales. No se llaman fositas vertebrales, muchas se llaman fositas costales. Doctor, se le volvió a trabar la pantalla. Voy. Puede ser 3 meses, puede ser un mes. Ahora sí, ¿verdad? Estábamos en la pregunta 8. ¿Sí se mira? Sí. Con respecto a las vértebras torácicas, ¿cuál de las siguientes no es correcta? La característica principal es la presencia de fositas vertebrales. Acabamos de decir que no, porque no se llaman fositas vertebrales, se llaman fositas costales, ¿ok? En la costilla sí se llama fosita vertebral, pero como estamos en vértebras, esta es una fosita costal. La opción B dice, la primera vértebra torácica tiene una hemifosita en el borde inferior. Esa sí es correcta, obviamente. El foramen vertebral de las vértebras torácicas típicas es más pequeño que el de las lumbares y cervicales, sí, y solo admite un dedo índice de tamaño promedio, como ya habíamos dicho durante la clase. El mayor grado de rotación de la columna vertebral estaba en su segmento medio, sí, así lo dice su libro. Y en anatomía de superficie, el proceso espinoso palpable es del nivel vertebral superior. ¿Se recuerdan que mencionamos que en las vértebras torácicas típicas la apófisis espinosa se traslapa con el cuerpo de la vértebra inferior, ¿verdad? Entonces, si ustedes están palpando una columna donde palpan la apófisis espinosa, esa apófisis que están palpando en realidad es la de la vértebra superior, ¿ok? Y no la del nivel que están examinando, digamos. No sé si me entienden eso. Entonces la respuesta correcta aquí era que la respuesta correcta es que de todas estas, la que no es correcta es esta de las fositas vertebrales, ¿no, mucho? Porque sí decía la pregunta, ¿cuál de las siguientes no es correcta? Pregunta número 9. En relación a las vértebras lumbares, ¿cuál de las siguientes no es correcta? Sus procesos costiformes se dirigen posterior, superior y lateralmente, eso sabemos que sí. Recuérdense que en las lumbares los procesos costiformes es equivalente o es sinónimo de los procesos transversos. Los procesos mamilares están localizados en la cara posterior de los procesos articulares inferiores. Esta es la que no es correcta. Los procesos mamilares están localizados en la cara posterior en los procesos articulares superiores. Doctor, se congeló otra vez. Esperante. Bueno, pues sí, los procesos mamilares están localizados en la cara posterior de los procesos articulares superiores, ¿ok? Eso sería correcto, o sea, esta no es. L5 es la vértebra más voluminosa de todas las de la columna vertebral. Esto es probable, muchachos, esto me parece que podría ser la correcta. El cuerpo L5 más profundo anteriormente es el responsable del ángulo lumbosacro, eso sí es correcto. Y los procesos articulares están extendidos verticalmente. Es correcto también, entonces la respuesta correcta para esta pregunta era la B, porque esta, de todas las que tenemos acá, esta es la que no es correcta, ¿ok? Con respecto al sacro, ¿cuál de las siguientes es correcta? ¿Los cuernos corresponden a los procesos articulares inferiores de S4? No.
Los cuernos corresponden a los procesos articulares inferiores de S5. Las crestas intermedias corresponden a los procesos transversos fusionados. Estas son las crestas laterales. La primera vértebra sacra forma el vértice del sacro. No, la primera vértebra sacra forma la base del sacro. El hiato del sacro es inferior y está producido por la ausencia de láminas y procesos espinosos de S5 y a veces S4. Esta es la correcta, mucha. De esta les di una aclaración después de la clase porque durante la presentación estaba marcado el conducto sacro y no el hiato del sacro. Entonces tengan cuidado con eso, por favor. Tanto los cuernos como el hiato del sacro son inferiores, están bien relacionados porque están bien cerquita uno del otro, si se dan cuenta. Y lo más importante que tienen que comprender para entender dónde está el hiato del sacro es cómo se forma, pues. Entonces, si saben que se forma por la ausencia de láminas y procesos espinosos de S5 y a veces de S4, entonces lógicamente está inferior, ¿ok? Y los forámenes dorsales son menores que los forámenes pélvicos. Esto es falso. Sabemos que en la cara anterior del sacro se conoce también como cara pélvica y la cara posterior se conoce también como cara dorsal. Los forámenes dorsales son más grandes en la cara dorsal. ¿Okay? Eso tienen que tenerlo en cuenta. Pregunta número 11. Con respecto a las características del atlas, escoja la opción incorrecta. El atlas, entonces, sabemos que es la primera vértebra cervical. Vamos a con eso ya. Primero tenemos que ubicar cuál es el atlas. Ahora, ¿carece de cuerpo y de proceso espinoso? Sí, eso sí es correcto. Doctor, se volvió a trabar. Menos mal que esto no nos pasó durante la clase, pues, tantas veces o tan seguido. Pero ya casi terminamos este examen. Con respecto a las características del atlas, entonces la opción incorrecta, carece de cuerpo y de proceso espinoso, eso sabemos que sí es cierto. Tiene dos masas laterales unidas por un arco anterior y uno posterior, también es correcto. ¿Es un hueso anular? Claro que sí. El surco para la arteria vertebral está localizado en la cara inferior del arco posterior. En realidad el surco para la arteria vertebral está localizado en la cara superior. Y sí está en el arco posterior, entonces esta me parece que es la incorrecta, ¿ok? Y dice cada arco posee un tubérculo localizado en la línea media de su cara externa. Sí, tenemos un tubérculo anterior y uno posterior. Recuérdense que aquí en atlas es diferente cuál es el tubérculo anterior y posterior en comparación con las demás vértebras. Las demás vértebras, si se recuerdan, las demás vértebras cervicales, sus procesos transversos terminan en un tubérculo anterior y en uno posterior, ¿ok? Pero atlas ni siquiera tiene tubérculo apófisis transversa, ¿ok? Entonces son diferentes estos tubérculos, ¿sí? Pero tiene un tubérculo anterior y uno posterior, los dos localizados en la línea media, en la cara externa de cada uno de sus arcos. Pregunta número 12. Con respecto a las vértebras cervicales atípicas, ¿cuál de las siguientes es correcta? Vértebras cervicales atípicas, ¿cuáles son esas para empezar? Sabemos que solo son C1 y C2, ¿ok? Atlas y axis son las vértebras cervicales atípicas. Algunos consideran incluso C7 como una vertebral atípica, pero su libro sí les dice bien claro ahí que de C3 a C7 son las vértebras cervicales típicas, ¿ok? Entonces cuidado con eso. Vamos a considerar entonces para esta pregunta C1 y C2 como vértebras cervicales atípicas. ¿Cuál de estas es correcta? Dice la pregunta. Las caras articulares superiores del atlas son convexas para articularse con los cóndilos occipitales. Falso. Las caras articulares superiores del atlas son cóncavas. Muchas se recuerdan en la presentación. Incluso les enseñé una vista lateral de la cara articular para que vean cómo es cóncava para articularse con los cóndilos occipitales. El proceso odontoide sirve como pivote en torno al cual rota la columna vertebral. Falso. El proceso odontoide sirve como pivote en torno al cual rota la cabeza. ¿Okay? El túnel que aloja el diente está formado posteriormente por el ligamento transverso del atlas. Esta es la respuesta correcta. Recuérdense que el diente está metido entre el atlas y el ligamento transverso. El ligamento transverso se extiende desde una masa lateral hacia la otra del atlas. Y ahí forma ese como túnel donde está metido el proceso odontoides. La opción D dice la fosita del diente está localizada en la cara superior del arco anterior del atlas. Y no, la fosita del diente está localizada en la cara posterior del proceso del arco anterior. Y el proceso odontoides nace posterior al cuerpo de C2. No, nace superior.
El proceso odontoides nace superior al cuerpo de C2. ¿Ok? Entonces la respuesta correcta aquí, ¿cuál es la que es correcta? Es esta, el ligamento transverso. Esta era de mis favoritos, mucha. Solo 14 preguntas eran, no 15. Ah, no, pero me falta la 13. Con respecto a las vértebras, ¿cuál de los siguientes es correcto? Las variaciones de número de vértebras se presentan hasta en el 12% de la población. Esto es correcto. Se presentan del 5 al 12% de la población. Cada vértebra es única y tiene características distintivas, claro que sí. Eso lo tenemos que tener bien claro. Los cambios en el tamaño de las vértebras se relacionan con la cantidad de peso que soportan. Sí, eso dice su libro así bien específicamente, mucha. Recuérdense que las vértebras van cambiando de tamaño, aumentando su tamaño a medida que descienden. Y a medida que descienden también aumenta la cantidad de peso que soportan. La movilidad entre vértebras adyacentes es escasa, correctísimo. Ejemplo, entre L3 y L4, la movilidad entre ellas dos es bastante escaso, pero menciona su libro que ya al acumularse varias vértebras y las vértebras cervicales son las más inconstantes. Eso es falso. Sabemos que las vértebras cervicales son las más constantes de todas las regiones y generalmente, o sea, en la gran mayoría de la población van a tener 7 vértebras cervicales, o más bien el 100% de la población van a tener 7 vértebras cervicales. Creo que el libro incluso les menciona ejemplos en el reino animal y menciona ahí a las jirafas. Es una pregunta, es un dato interesante conocer que incluso una jirafa tiene solamente 7 vértebras cervicales, don Mucha. Entonces, la incorrecta es esa, ¿no? Las vértebras cervicales son las más inconstantes, no es correcto eso. Y la última pregunta, yo juraba que les había hecho 15 preguntas, pero al parecer no. La imagen muestra una de las 25 vértebras superiores. ¿Cuál o cuáles de las siguientes enunciados es incorrecto? Va. Si ustedes ven la imagen, lo primero que tienen, la pregunta les dice 25 vértebras superiores, entonces ya saben que obviamente esto no puede ser sacro ni puede ser coxis, va mucha. Ahora, ¿cómo identifican qué vértebra es esta? Pues cervical no puede ser. ¿Por qué? Porque no tiene foramen transverso, ¿ok? Basiquísimo. Entonces esa no es una cervical. ¿Y cómo sé que no es una torácica o cómo determino si es una torácica o no? La torácica, ¿cuál era su función, su rasgo distintivo? El rasgo distintivo de la torácica es que tiene fositas costales, ¿ok? Y esta no tiene fositas costales y su proceso transverso tampoco tiene la cara articular para el tubérculo de la costilla, ¿ok? Entonces esta no es una vértebra torácica. Entonces solo nos queda que sea una vértebra lumbar. Ahora, ¿cómo puedo comprobar que sí es una vértebra lumbar? Principalmente el cuerpo. A muchas, si se dan cuenta, el cuerpo es bastante grande. Entonces, esa es una de las características significativas de las vértebras lumbares. Esta es una vértebra lumbar, entonces ya con eso vámonos a responder las opciones que tiene. Nos está preguntando cuál de las siguientes es incorrecta. Entonces sabemos que es una lumbar, entonces sus procesos transversos se dirigen posterior superior. Sí, posterior superior y lateralmente se dirigen los procesos transversos de las lumbares, también llamados costiformes. Entonces esa sí es correcta. B, ¿tiene un proceso accesorio? Sí, las vértebras lumbares tienen proceso accesorio y tienen proceso mamilar, se recuerdan, ¿verdad? Opción C dice, ¿su foramen vertebral podría albergar alguna intumescencia? Sí, sí podría. Se recuerdan que cuando vimos la médula espinal, la intumescencia lumbosacra se iba de T10 a L1, a mucha, entonces sí, podría estar albergando todavía la última parte de la intumescencia lumbosacra. Entonces vamos bien con nuestro concepto de que es una vértebra lumbar. ¿Tiene proceso costiforme? Sí, sí tiene proceso costiforme, ya lo dijimos. Entonces, la incorrecta aquí es que es una vértebra torácica media, va mucha. Sabíamos que era una lumbar, entonces esta es la incorrecta. Y eso es todo, entonces. Ahora vamos a ver cuántos saqué. Hey, hay alguien haciendo el examen, ¿qué tal? Ahí está. Sacamos 100 puntos, entonces ya resuelto, mucha. ¿Qué opinan? Bueno, pasémonos a la hoja de trabajo esta semana, ¿sí? Está relativamente sencilla, ¿no? Dice, en los siguientes esquemas identifique las estructuras que están señaladas. Y tenemos una columna vertebral vista desde lateral y tenemos señalado inicialmente las primeras 2 vértebras cervicales.
Alguien me preguntaba si podían colocar ahí solo C1, C2, pero la importancia de C1 y C2 en este esquema es que ustedes conozcan cuál es el nombre propio de cada una, ¿verdad? Y que no lo confundan, cuál es Atlas, cuál es Axis, ¿ok? Porque para fines de evaluación seguramente les van a poner a distinguir entre uno y otro. Entonces tienen que tener bien claro el concepto de cuál es cada una. Entonces C1 igual a Atlas y C2 igual a Axis, ¿ok? Más abajo tenemos señalado lo que me parece ser un disco intervertebral. ¿Qué opinan? Estos parecen ser los discos intervertebrales de T4 y T5. Están respondiendo que sí por lo de los discos intervertebrales o por esta pregunta de que si lo sacamos de MIT. Va. Bueno, sí, a mí me parece que son unos discos intervertebrales lo que está señalado ahí. Más abajo aquí tenemos señalado lo que conocemos como forámenes intervertebrales. Se recuerdan que cuando dimos la clase habíamos mencionado que en las vértebras torácicas teníamos ese detalle importante, ¿va, mucha? Esa como muesca, dice su esta como muesca, ¿va, mucha? Esto que junto con la de la vértebra inferior va a formar el foramen intervertebral a través del cual atraviesan los nervios espinales. Yo tenía una imagen más bonita de eso, que la hice. Esta era. Esta muesca superior y esta muesca inferior junto con el disco intervertebral va a formar entonces el foramen intervertebral a través del cual atraviesan Doctor, nervios espinales. Sí, se trabó. ¿Ah? sí, no, ya no. ¿Sí o no? Aparece... Ajá, ya no. ¿Ya no qué? Sí, No, ya no. ¿Está trabado o no está trabado? Es que se había trabado, pero ya reaccionó. Ok, bueno. Sigamos hacia el siguiente esquema. Este sí tiene un montón de cosas, muchachos. ¿Qué les parece? A mí me parece que está señalando pues ese tendría que ser el conducto sacro, la entrada al conducto sacro. Esta me parece las caras articulares para las caras articulares, perdón, de los procesos articulares superiores de S1. Estos son procesos espinosos que en conjunto forman la línea sacra media. Estos de aquí laterales son los procesos transversos fusionados que en conjunto forman la línea sacra lateral. Estos son los forámenes sacros vistos desde su cara posterior. Esto sería el hiato del sacro, ¿va, mucha? Que está producido por la ausencia de láminas y del proceso espinoso de S5. Esto que está señalado aquí sería uno de los cuernos del sacro. Aquí nos pasamos ya al coxis y aquí tenemos señalado la primera vértebra coxal, segunda, tercera y cuarta, que sería su vértice. Y esto correspondería al proceso transverso de la primera vértebra del coxis. ¿Ok? No están señalados, pero estos serían los cuernos del coxis. Y bueno, pasemos al siguiente esquema. Aquí hubieron un par de dudas que sí me comunicaron cuando lo estaban haciendo. Vamos a intentar resolverlo más o menos. Vamos a ver. Esto que está aquí señalado, sería el tubérculo anterior del Atlas, ¿ok? Y este sería su tubérculo posterior. Lo que tenemos señalado aquí es la fosita del diente, que está localizado en la cara posterior del arco anterior. Doctor, se trabó. Doctor, se congeló. ¿Qué? Se congeló la pantalla. Volvió a la persona, no sale bebé. ¿Ahora?
Ahorita sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Va, entonces sigamos. Esta sabemos que es entonces lo que dijimos del tubérculo anterior y tubérculo posterior del atlas. Esta es la fosita del diente que está localizada en la cara posterior del arco anterior. Recuerden que aquí estamos viendo atlas y, bueno, en esta imagen estamos viendo atlas desde superior, ¿ok? Hay que tener cuidado con eso. Si seguimos, aquí lo que está señalado me parece que es el arco anterior del atlas. Esta otra me parece que está señalando la cara superior, cara articular superior del atlas. Aquí está señalando el proceso transverso del atlas que nace desde la masa lateral. Esta está señalando el foramen transverso. Esta vuelve a señalar por alguna razón la cara superior, la cara articular superior del atlas. Y aquí hubieron algunos que contestaron que estaba señalando el arco posterior del atlas, y sí es correcto, podríamos tomarlo así, pero más específicamente me parece que podría estar señalando el surco para la arteria vertebral. La siguiente, en esta imagen hubo bastante controversia porque no se identifica realmente qué es lo que estaba señalado y parece que hay una imagen sobrepuesta ahí. Y masa lateral, sí, está bien. Esto, masa lateral, sí, me parece bien, masa lateral, ajá, y esta sí, la cara articular, ok. Pero es que aquí, es que esta me faltó también, y esto también señala la cara, la masa lateral izquierda, digamos, y masa lateral derecha, pero sí, la cosa es que van entendiendo un poquito el concepto. Entonces esta, un poquito de controversia con esta, pero a mí me parecía, o al menos en las imágenes que me mandaron, me parecía que esto era la línea. Estaba señalando la estructura que quiere el doctor que señalen, y me parece que señala, si se dan cuenta, el ligamento transverso del atlas. Entonces el ligamento transverso ya sabemos que va de una masa lateral a otra masa lateral, ¿ok? Y forma la cara posterior del túnel en donde está alojado el diente. Recuérdense siempre, aquí estamos viendo desde superior, aquí estamos viendo siempre desde superior, ¿ok? Entonces me parece que esta línea que está acá habría sido lo que había que señalar, y es el ligamento transverso del atlas, ¿ok? Aquí hay otra línea que podría ser, que podrían haber señalado también, y me parece que están señalando la cara articular del atlas, para la cara articular del diente. Pasémonos a esta otra. Si se dan cuenta, esta es una imagen, una vista superior de axis, en la cual podemos ver que está señalado su proceso odontoides y su cara articular, ¿ok? Aquí es una vista posterior de axis y están señalados su proceso odontoides. Y por último tenemos una vista posterior, donde sí tenemos, en esta vista posterior, si se dan cuenta, no tenemos ligamento, pero en esta están articulados tanto atlas como axis, y tenemos aquí la presencia de el ligamento transverso del atlas, ¿ok? Entonces aquí estamos viendo desde posterior la articulación atlantoaxoidea, y vemos cómo está cubierto, no podemos ver el diente porque está cubierto completamente por el ligamento transverso, ¿ok? Tiene el siguiente cuadro con las características de los distintos grupos vertebrales. Veamos. En cuanto a las vértebras cervicales, ¿qué característica importante tiene su cuerpo? ¿Se recuerdan que vimos en la presentación que una de las características distintivas de las vértebras cervicales en cuanto a su cuerpo es que el cuerpo es alargado transversalmente? Incluso les puse una flechita así que crecía hacia los lados. Es un cuerpo alargado transversalmente. Y otro de los detalles importantes que tienen las cervicales en su cuerpo es el proceso uncinado en la cara posterior, ¿se recuerdan? Es más o menos como un asiento tallado o esculpido, algo así dice su libro, y que se va a acoplar recíprocamente con el borde inferior de la vértebra superior, digamos, ¿ok? Entonces, datos importantes del cuerpo de las vértebras cervicales sería el proceso uncinado y que son alargados transversalmente. En cuanto al proceso espinoso, sabemos que son bífidos los procesos espinosos de las vértebras cervicales desde C2 hasta C6, ¿ok? Eso es un dato bien importante. C7 ya no es bífido y es bastante alargado, en más o menos el 70% de la población es el más grande, ¿ok?
Entonces, cervicales de C2 a C6 es un proceso espinoso corto y bífido, ¿ok? Principalmente en caucásicos, dice su libro, y en hombres. Menos frecuentemente en africanos y en mujeres. Y C7 es bastante prominente. En cuanto al agujero vertebral, es grande y acomoda la intumescencia cervical. Y su proceso transverso, característico de las vértebras cervicales, sabemos que tiene dos tubérculos, anterior y posterior. Otro detalle importante del proceso transverso es que nace desde las masas laterales. Sabemos que entonces que el cuerpo de las vértebras cervicales es ancho. Las masas laterales la hacen todavía más ancha y los procesos transversos incluso más ancha. Entonces sabemos que las vértebras cervicales son las más anchas de todas las vértebras. ¿Ok? Bueno, pasémonos a las torácicas. El cuerpo de las vértebras torácicas, se recuerdan que durante la presentación les puse un esquemita ahí que ejemplificaba que la forma de las vértebras torácicas, del cuerpo de las vértebras torácicas es más o menos de corazón. ¿Ok? Ese es un detalle importante del cuerpo. Si quieren veamos la presentación. Entonces, cuerpo con forma de corazón. Y recuérdense que en el cuerpo de las vértebras torácicas tenemos también las caras articulares o fositas costales, ¿ok? Recuérdense que están localizadas unas en el borde superior y otras en el borde inferior, ¿ok? Eso es importante. En cuanto a su foramen vertebral, sabemos que es pequeño y que aloja más o menos el tamaño de un dedo índice de tamaño promedio, ¿ok? En cuanto a ¿qué más nos pedía aquí? Proceso espinoso. El proceso espinoso importantísimo en las vértebras torácicas, mucha, ya lo hemos dicho varias veces, y aquí está ejemplificado otra vez. Está dirigido hacia posterior e inferiormente y se solapa a la altura del cuerpo vertebral de la vértebra inferior, ¿ok? Y sus procesos transversos son importantes también en las vértebras torácicas. Se recuerdan que están dirigidos posterior y lateralmente y tienen esta cara articular para el tubérculo de la costilla. ¿Ok? Aquí está el tubérculo, aquí es donde se va a ir a articular en el proceso transverso de la vértebra torácica. ¿Cómo vamos? ¿Siguen ahí, mucha? Sí. Si hay una imagen superpuesta, pues. Sobrepuesta, lo que sea. Faltó una imagen. ¿Del cuáles? De las cervicales. Lo que pasa es de que la hoja está mal hecha porque cuando uno la modifica sale Ajá. otra imagen después, no, Ah, esa la imagen Ketalita, está ahí antes está. de la del sacro. Ajá. Esta, ¿no? Sí, esa. Ahorita regresamos a resolver esa si quieren, solo terminamos con las lumbares, ¿ok? Ahorita resolvemos esa vértebra. Terminemos con las características de las lumbares. Características tiene el cuerpo de las lumbares, sabemos que son las más grandes, los más voluminosos, ¿ok? El proceso espinoso de las lumbares, no recuerdo que dijera nada muy específico del proceso espinoso de las lumbares. Hay un cuadrito, ¿no? Quizá. Procesos espinosos son cortos y robustos, gruesos, anchos y en forma de hacha. Ah, qué interesante eso. Ese cuadrito está bueno, mucha. El agujero vertebral es triangular y es mayor que en las vértebras torácicas y menor que en las cervicales. Eso es importante, mucha. Traducción de esto significa que el foramen vertebral más grande es el de las vértebras cervicales, eso ya lo sabíamos también. Y su proceso transverso de las lumbares son largos y delgados y tiene proceso accesorio en la cara posterior. Bueno,
regresémonos a esta imagen que estaba escondida antes. Lo que parece ser una... Sí, es que me recuerdo haber leído algo de que era una vértebra típica o algo así, esto, mucha. Bueno, ¿qué está señalado aquí? Esta está todavía más fácil que las demás, creo yo. Vamos a ver, aquí está. Y en el siguiente cuadro, no. Bueno, olvídenlo. Tenemos entonces aquí una vértebra y vamos a identificar sus características básicas. ¿Se recuerdan que cuando vimos la clase mencionamos que todas las vértebras tienen una estructura básica? O sea, todas van a tener las mismas características más o menos, pero van a ir variando de región a región. En esta gráfica lo que quieren es que señalemos todas esas estructuras básicas. ¿Ok? Entonces, empezamos desde aquí, desde anterior. Lo que está señalado aquí es el cuerpo vertebral, obviamente. ¿Ok? Formado por hueso reticular esponjoso y ocupado por tejido hematopoyético. Y, si se dan cuenta, rodeado por un anillo de hueso compacto. ¿Ok? Lo que tenemos acá sería el foramen vertebral. Foramen vertebral. Cuidado con esa terminología, muchas veces foramen vertebral o foramen espinal. No se vayan a confundir con foramen transverso. Eso es diferente y es solo de las vértebras cervicales. Lo que tenemos señalado aquí, si se dan cuenta, son dos estructuras juntas, tanto el pedículo como la lámina, y eso en conjunto forma entonces el arco vertebral. ¿Ok? Entonces este es arco vertebral. Y aquí atrás lo que tenemos en la línea media y que es único, es el proceso espinoso o apófisis espinosa de la vértebra. ¿Ok? Lo que está señalado acá, esto sería una lámina y esto sería un proceso transverso. ¿Ok? Lo que está señalado aquí, envuelto en un círculo, sería el pedículo, y esto está señalado específicamente la cara articular del proceso articular superior. ¿Ok? Y eso. Ahora nos menciona aquí, escribo las características de una vértebra típica. ¿Cuáles son las características de una vértebra típica? Cabal, lo que acabamos de mencionar, va mucha cuenta con cuerpo, arco vertebral y 7 apófisis. Eso es lo más básico, pues, pero me imagino que cuando ustedes lo resolvieron le pusieron un poquito más de detalles, pues, espero yo. Pero esto es lo más básico de la estructura de una vértebra típica. Y pueden ahí también poner cuáles son las 7 apófisis, vamos mucha. ¿Cuáles son las características de las vértebras atípicas torácicas? ¿Cuáles son las vértebras atípicas torácicas? Su libro menciona específicamente T1 y T12. ¿Qué de especial tiene cada uno de estos? T1, si se recuerdan, menciona que tiene algunas características de las vértebras cervicales. Después me paso la presentación. Entonces T1 era importante, mucha, se recuerdan que les menciona aquí. Está marcada aquí en el cuadro azul. Entonces recuérdense que la primera vértebra torácica comparte algunas características con las vértebras cervicales y específicamente comparte o tiene la característica de que su apófisis espinosa está dirigida casi horizontalmente y es bastante prominente, parecida a la de C7. ¿Ok? Entonces esto es bien importante. Recuérdese también que tiene una fosita superior y una hemifosita inferior. La primera articula la primera costilla y la segunda costilla. ¿Ok? Esas características que tiene T1 y la otra atípica sería T12. ¿Ok? T12, se recuerdan que les menciona en su libro que la divide en una mitad lumbar, torácica, la superior, y una mitad lumbar, la inferior. ¿Ok? Esas serían las vértebras atípicas torácicas. ¿Y cuáles son las vértebras atípicas de los distintos grupos vertebrales? Si nos acoplamos a lo que dice su libro, muchachos, las vértebras atípicas de las cervicales serían C1 y C2. De las torácicas tendríamos T1 y T12.
Y las lumbares podríamos mencionar ahí a T5. L5, perdón. Y esas serían las vértebras cervicales, las vértebras atípicas en los distintos grupos, mucha. Y ahí habríamos resuelto ya toda su hoja de trabajo, si no estoy mal. ¿Qué opinan? ¿Alguna duda? ¿Algo más que quieran aportar? ¿Cuál es una vértebra torácica? Esta. Esto me parece que podría ser una vértebra torácica, sí, definitivamente. El cuerpo tiene forma de corazón, sus procesos espinosos, sus procesos transversos se dirigen hacia posterior y lateral y tienen, importante, la cara articular para el tubérculo. Así que sí, esta me parece que es una vértebra torácica. Las características de cada grupo de vértebras atípicas, en la última. La última pregunta solo les está preguntando cuáles son las vértebras atípicas, así que yo creo que así como lo resolví aquí, así está bien si lo mandaron así en su hoja de trabajo. ¿Algo más? Si tenemos algo malo en la guía y ya la mandamos, ¿es necesario corregirlo? No. Es que recuérdense mucho que las hojas de trabajo y el trabajo que hacemos generalmente, ya sea en EDP o en laboratorio y todo eso, es para que ustedes vayan aprendiéndolo, pues que se les vaya quedando. Y si ahorita estamos resolviéndolo, mi idea es que ustedes vean en qué se equivocaron, en qué fallaron, y que lo fijen, pues, o sea, no tienen que volver a hacer la hoja y volverla a mandar, o sea, eso le pone doble, triple trabajo a todos, pues, incluso a mí, entonces, no necesariamente tienen que mandármela. Y Leana dice que el libro habla de L9 también, pero si es L9, le vamos a dar un premio Nobel por descubrirlo, porque no creo que haya un ser humano que tenga una L9. Solo que hay en la presentación que subieron a la plataforma, menciona... Lo que dice Yasmin. Menciona, en torácicas menciona T1, T10 a T12, y en lumbares L1 y L5. Entonces tal vez sí se modifica para que no tengamos todos como esa duda. Eso lo dice en la presentación. Sí, o sea, en el libro pues no lo menciona. Ok, sí, es que en el libro no está, pero si lo subieron en la presentación, entonces recuérdense que esa es como que la oficial, va mucha, entonces si ahí lo dicen, entonces esas serían las atípicas. En el libro, si no estoy mal, menciona algo, en algún momento menciona algo de que las del grupo inferior son relativamente atípicas porque ya se van transformando en lumbares, pero la más atípica de esas sería T12, entonces. Y si no estoy mal, L5 se está considerando como una atípica, pero porque el cuerpo es más anterior y un poco más grande y cosas así, pues, pero sí, para fines de evaluación yo creo que habrá que defenderse con lo que subieron, con lo que se subió en la plataforma, ¿ok? Porque esa es la oficial. ¿Alguna otra duda? Bueno, gracias. Bueno, yo creo que estamos a tiempo entonces para que se vayan a seguir en salud pública, mucha. Cualquier duda. Doctor, yo tengo una duda. A ver. Con respecto a los procesos espinosos de las vértebras cervicales, usted dijo que los cortos es de C2 a C5. No, de C2 a C6. Cortos y bífidos. Cortos y bífidos de C2 a C6. Según en la tabla 2.1 dice que los cortos es de C3 a C5 y bífidos es de C3 a C6. C3 a C6. Sí. Eso dice la tabla. La tabla 2.2-1. Deja ver. Cortos de C3 a C5 y bífidos de C3 a C6. Ah, bueno, sí, ahí está mucho más específico, nítido. Me parece. Sí, o sea, acóplense al libro, al libro también, va mucha. Lo que pasa es que les había comentado desde C2, porque si ustedes miran una imagen de
de Axis desde posterior, obviamente su proceso espinoso sí es corto y es bífido, pues eso lo sabemos re bien. De hecho creo que está escrito en el libro, en alguna parte cuando describe a Axis, que su proceso espinoso es corto y bífido, pero si en el libro se los tienen así de específico, entonces hay que tomarlo de esa tabla. Sí, Ok, gracias. creo que abajo de la tabla en la que está ahorita, No, miren, muchacha, dice grande y bífido, entonces olvídenlo, sí. C2 posee un proceso espinoso grande y bífido. Ok. ¿Qué cosa la tabla qué? no, es que eso le iba a decir que en una imagen que está abajo de esa tabla decía que Axis tiene un proceso espinoso bífido, ahí dice la imagen, pero pues ya lo No, acabo de ver. bífido sí es. Lo que tenía cierta confusión es si era grande. Ah, ok. O corto, pues, pero es ya ahí el libro lo dice en el texto que es grande y bífido, entonces sí. Entonces sí, esa tabla está bastante bien, pues, mucho. Ahí está como que más resumido los detalles de cada uno. ¿Alguna otra duda o algo más, mucha? Doctor, yo tengo una duda. Ujú. Con las vértebras atípicas en sí, no hay como características generales de esas, ¿verdad? Sino que son independientes. Sí, son independientes. Es que recuérdense que las vértebras, cuando les hablan de vértebras típicas, se están refiriendo a las vértebras de cada región. Entonces, por ejemplo, las vértebras típicas cervicales dice que son de C3 a C7. Las vértebras típicas torácicas son de T5 a T8. Y las vértebras lumbares en general deberían ser la mayoría típicas, pues porque casi que todas son iguales. Entonces las atípicas son las que se desvían de esas características comunes. Entonces, sí, son características diferentes para cada atípica. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, lo dejamos ahí entonces, mucha. Espero que les haya servido de algo. Cualquier duda o cualquier comentario, igual en cualquiera de las otras vías nos podemos comunicar, ya sea por el correo, por la plataforma o por WhatsApp, por lo que quieran, ¿ok?